Buenos días, gracias al área de Juventud por querer contar con la experiencia de la lucha de la plataforma afectados por la hipoteca y por darme el placer, ¿no?, de compartir la mesa con los compañeros y las compañeras, que vamos, es de agradecer. Yo vengo a hablar un poco pues, de lo que ha sido la lucha y de lo que sigue siendo, porque queda mucha lucha por delante, sobre el derecho a la vivienda y la lucha en concreto que para conseguir este derecho pues, ha llevado a cabo la plataforma afectados por la hipoteca. Plataforma que empieza a funcionar en 2009 denunciando una situación muy concreta, ¿no?, en la que había sido la especulación salvaje y la creación de la burbuja inmobiliaria en este país. Denunciando esa situación, lo que ponía de manifiesto es que no es casualidad que todas las personas que están teniendo problemas con la hipoteca actualmente son personas que firmaron este préstamo durante los mismos años, durante el año del 97 a 2007. Lo que ponían de manifiesto ya en ese momento, yo cuando empecé a colaborar en Izquierda Unida y demás, fue durante este periodo, ¿no?, durante 2004 y 2005, ya empezábamos a criticar cómo la política del ladrillo lo que estaba haciendo era construir sobre nuestros derechos y cómo lo que estaba haciendo era creando la semilla, ¿no?, de la crisis del régimen tan salvaje que vivimos ahora, la especulación y la corrupción dentro de muchas de nuestras administraciones públicas. Hay otras que afortunadamente se salvan, pero sí que es verdad que todo el tema inmobiliario estaba muy relacionado con los casos de corrupción que empezamos a ver hace unos años y que seguimos viendo y seguiremos viendo, por desgracia, porque llegó bastante a la raíz de muchas de nuestras instituciones. Lo que veníamos a denunciar ya desde 2009, cuando empieza la plataforma, es que durante los años de la burbuja inmobiliaria se habían creado las condiciones objetivas para que todo el mundo que quisiera acceder a un derecho que tenemos reconocido, el derecho a la vivienda, tuviera que pasar por hipotecar su vida a 20 años, su vida a 30 años y su vida a 40 años, como empezamos a ver ya en los últimos años cuando estalla la burbuja. Se crean las condiciones objetivas porque, al fin y al cabo, desde el Congreso de los Diputados se dictan normas, o desde las asambleas regionales, que obligan a que si queremos tener una mínima estabilidad en nuestra vivienda, tengamos que pasar por hipotecar. ¿Por qué? Porque además de la ley de suelo, que abre el paso a todo este tema de la especulación y la corrupción, la destrucción de nuestro territorio. Yo vengo de una región totalmente destrozada por gente que ahora mismo pues, está en procesos penales, pero que ya lo que hicieron, pues por desgracia, lo seguimos sufriendo porque destrozaron una gran cantidad de espacios que no podremos recuperar. Y bueno, pues ya no solo con la ley de suelo, sino también con, por ejemplo, tampoco me voy a liar mucho con las causas porque las repetimos mucho y al fin y al cabo la burbuja inmobiliaria tenemos ya bastante tasada cómo se crea, cuáles están siendo sus consecuencias, ¿no? Pero sí que es muy importante el tema del arrendamiento, como justo antes, en 1996, justo cuando se empieza a crear todo esto, se modifica la ley de arrendamientos urbanos, la ley que regula el alquiler, para que una familia, como decía antes, que quisiera tener una estabilidad en su vivienda, tuviera que pasar por la hipoteca. Porque la nueva ley que regulaba los alquileres establecía como máximo un plazo de 5 años para los contratos, es decir, cada 5 años teníamos que estar pendientes de la voluntad del propietario para seguir en esa vivienda o tener que cambiar de ubicación, ¿no? Se crean las condiciones objetivas, al fin y al cabo, para algo que tenemos reconocido como un derecho en nuestra Constitución, que no es que yo la defienda, obviamente, pero ahí está el artículo, y que tenemos reconocido también en el derecho internacional, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que toda la regulación después del franquismo y demás se intenta establecer un mecanismo para que por mucha represión y por mal que se legislara en nuestro derecho interno, en el derecho español, siempre tuviera que estar obligado a estar interpretado conforme a las normas internacionales. Esas normas internacionales reconocen el derecho de toda persona a la vivienda digna y adecuada, pero no hace falta que os diga que obviamente no se están respetando. Por eso ponemos el problema encima de la mesa, pero el problema en base a los derechos humanos y no a un contrato civil. ¿Por qué? Porque un contrato civil sobreentiende que las dos partes están en igualdad de condiciones. Y obviamente eso no sucedió. Las familias que necesitaban tener una estabilidad en la vivienda tuvieron que acudir a una notaría
a firmar una hipoteca sin tener conocimiento de los términos financieros y los términos jurídicos que estaban hipotecando su vida y que estaban teniendo pues tan dramáticas consecuencias. Dudo mucho, todavía no hemos encontrado a nadie que nos diga que cuando fue a la notaría el notario les dijo que si dejaban de pagar perderían la casa y seguirían con la mitad de la deuda de forma perpetua, ¿no? Dudo mucho que lo hicieran. Por eso ya no solo el trabajo de la plataforma, ya no solo es en el plano del amparo a las víctimas, sino también del señalamiento a los culpables que están en consejos de administración de entidades bancarias, pero culpables que también están en notaría y que están en otros espacios y colaboraron de una forma activa e imprescindible para que todo esto se diera, ¿no? Un notario dio fe pública de que las familias estaban totalmente informadas de lo que estaban firmando y de las consecuencias que podía tener lo que estaban firmando. Esto nos está llevando problemas, ¿no? Porque señalar a los notarios, a estas personas ilustres y demás como culpables y que formaron parte activa de todo esto, pues no es que sea una crítica que esté muy bien recibida, ¿no? Nosotros lo que criticamos en una primera instancia era el tema de la emergencia social, la gran alarma social y la emergencia, por tanto, en la toma de decisiones, de medidas que de forma efectiva acabarán con esto, con el tema de los desahucios, ¿no? Desahucios producidos, por un lado, por el abuso de las entidades bancarias, que estaban llevando a cabo en un terreno totalmente de impunidad, y también por la indiferencia que las administraciones públicas estaban mostrando ante este drama y ante esta muestra de la represión y de la violencia del Estado contra personas en una situación muy vulnerable, y personas que desde luego no se habían colocado en esa situación tan vulnerable de forma voluntaria, sino que habían sufrido las salvajes reformas laborales y, en fin, la estafa, ¿no?, que estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras de este país. La indiferencia de las administraciones llegaba a tal punto que, sabiendo que teníamos una ley que va en contra de los derechos humanos y una ley totalmente ilógica que da la posibilidad a la entidad bancaria de cobrar parte de la deuda adjudicándose la vivienda y quedando el resto de la deuda sobre la familia hipotecada, pues no estaba tomando las medidas y no ha tomado de momento las medidas para paliar esto. Sí que hay ejemplos, y por eso tenía tantas ganas de compartir mesa con Elena Cortés, que afortunadamente pues están desde las instituciones un poco intentando solventar todo esto con medidas que son de mínimo, pero que medidas que son totalmente lógicas. Si en este país hay millones de viviendas vacías, lo más lógico es que si las familias están perdiendo las viviendas se le dé un fin social y el uso para que fueron construidas. Nos encontrábamos con el abuso de las entidades bancarias, con la contradicción de la existencia de millones de viviendas vacías, mientras que las familias estaban sufriendo esta violencia del desahucio, y además nos encontrábamos con que quien promovía esa violencia del desahucio, que no deja de ser la entidad bancaria, en cualquier momento puede paralizar el proceso en el juzgado y no se produce el desahucio, pues estaban siendo rescatadas con dinero público, lo cual hacía todo esto pues muchísimo más flagrante, ¿no? y mucho más ilógico, en una lógica capitalista, pero que no tenía ninguna justificación. Nosotros lo que trabajamos, como decía antes, son los dos planos, tanto el amparo a las víctimas, ahora lo explicaré, como el señalamiento a los culpables de esta estafa. Porque no es casualidad, ¿no? Tú vas a un banco y el banquero lo que te dice es que nadie se podía imaginar todo esto. Bueno, había personas que ya trabajaron en asambleas, en plataformas como V de Vivienda y en muchos otros espacios donde se estaba criticando que ya no solo era salvaje la burbuja inmobiliaria que se estaba formando, sino que las consecuencias que iban a tener iban a ser bastante dramáticas, entre otras, pues la imposibilidad por parte de los jóvenes acceder a una vivienda, ¿no? El amparo a las víctimas lo damos en un espacio de solidaridad y no de caridad, ¿no? Como decía el compañero, una lucha constante. La gente lo que quiere, lo que está acostumbrada, es a ir a un sindicato que te gestione, es ir a no sé dónde que te gestione, ¿no?
incluso pagando lo que no tienes, pero alguien que te lleve todo esto. Lo que hace la plataforma es un poco invertir ese orden, ya no esperar que nadie te solucione el problema, sino ser consciente de que el problema depende de ti mismo, pero nunca vas a poder salir de él sin el apoyo del resto de personas afectadas. Lo que hacemos es crear el espacio para los afectados, en el que le damos, pues un poco contextualizamos dónde están y por qué están así, ¿no? Eso lo que hace es quitar un sentimiento de culpa que se ha estado trabajando, de haber vivido por encima de nuestras posibilidades y bueno, una serie de amenazas y ecuaciones que se viven en las oficinas bancarias que son increíbles. Lo que explicamos es eso, la situación, las condiciones objetivas que se crean para que ellos se tuvieran que hipotecar, y un poco le damos el apoyo para que por un lado pierdan ese sentimiento de culpa que les bloquea para buscar soluciones, y también para que pierdan el miedo que le están inculcando con el único fin, ¿no?, de no crear este contrapoder y no luchar contra el régimen. Les damos nociones teóricas de cómo funciona todo esto, algo que debía haber hecho la administración pública, viendo que se estaban firmando miles y miles de hipotecas todos los días en este país. Y bueno, reforzamos un poco lo que es la negociación individual de las personas, pero siempre colectivizando el problema, haciéndoles ver eso, que no son los únicos, que hay millones de familias que están en la misma situación que ellos. Esto da unos frutos buenísimos. Yo, antes de estar en la plataforma, mi participación había sido todos los movimientos sociales defendiendo la educación pública, ¿no? Con esto veo por primera vez, ya lo sabía y luché contra eso, pero veo por primera vez el efecto transformador que tiene la educación. Cuando una familia te viene totalmente minada, destrozada, sin capacidad para ver alternativas ningunas, explicándole una cosita muy sencilla, vuelven a la semana siguiente totalmente transformados. Es increíble. Por eso así explicar cómo la dinámica de la plataforma es eso, cambia la actitud y darle la vuelta a esto. No se espera que el banco te ofrezca soluciones, sino que la familia sea quien haga las propuestas al banco. La inmensa mayoría de las familias lo que proponen es lo que sabemos, ¿no?, que por lo menos pierdan el bien en el que más ha invertido en toda su vida, a lo largo de su vida, pero que no queden endeudados para el resto, ¿no?, como es la dación en pago. Entregar la propiedad y a cambio pues quedar libres de la hipoteca. Si les interesa seguir viviendo en la misma casa, ya que han establecido unas raíces, puede haber críos que estén en el colegio, en fin, ¿no?, tienen un cierto arraigo en el sitio. Lo que les animamos obviamente es que peleen por seguir en esa misma vivienda mediante un alquiler social. Esto también le hace un poco cambiar la percepción de todo. Muchos de ellos nunca habían pensado que quizás pudieran vivir de alquiler, ¿no?, que pudieran pelear por algo, por un contrato que tuviera en cuenta su renta mensual, no como la hipoteca, ¿no?, que se guía por índices como el Euribor y se guía por índices que se basan en el abuso, ¿no? A mí me gusta mucho decir eso porque el tema de las cláusulas suelo ahora mismo lo estamos viendo, se reconoce el abuso, pero no se reconoce el resarcimiento a la persona que lo ha sufrido. ¿Por qué? Porque nos dicen que si no se desestabiliza el sistema financiero. Lo que nos vienen a decir es que el sistema financiero se cimienta sobre el abuso, y si empezamos a paliar y empezamos a luchar contra ese abuso, el mercado financiero entonces se desestabiliza. Lo que hacemos al fin y al cabo en estos espacios es dar nociones teóricas y crear conciencia de clase, explicarle a la gente que aquí no hay diferencias de por dónde se nació, si trabajan, si están en paro, si son hombres, si son mujeres, si son mayores, si son más jóvenes, da igual, porque todos están viviendo la misma situación, todos fueron víctimas de esas condiciones que se crearon y todos son víctimas de los mismos culpables que, bueno, que al fin y al cabo lo que les están robando no es solo el derecho a la vivienda, sino que les están robando pues otros tantos derechos fundamentales como la educación o la sanidad, y le están recortando en prestaciones sociales. El estar unidos es el mensaje. Estar unidos va a ser lo único que les va a hacer salir del problema en el que están metidos. Y para que salgan de eso, pues las herramientas son la solidaridad, el apoyo mutuo y la presión social. Les hacemos conscientes de que al fin y al cabo
quien tiene ahora mismo, quien ostenta no el poder sino el gobierno, está igualmente hipotecado a las entidades financieras. Las leyes que se dictan son subordinados a las entidades financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra lucha no está en los juzgados, ya que las leyes las han hecho ellos, las ha hecho el enemigo. Nuestra lucha está en la calle y en la calle tendremos fuerza si nos mantenemos unidos. Aparte del tema del amparo a las víctimas, pues trabajamos mucho también lo que es señalar a los culpables, señalar a quién les ha abocado a esta situación y quién les está abocando a la exclusión social. Esto, como decía antes, pues es un campo bastante amplio, ¿no? Porque aquí muchísima gente participó de la burbuja inmobiliaria y sacó cuantiosos beneficios de hipotecar la vida de las personas. Les decimos que, bueno, que esto es una estafa, que son irresponsables y que, bueno, lo que vienen a entender es que también están perdiendo en democracia por estos mismos culpables. Ya voy terminando un poco. Por hacer un poco recorrido de lo que hemos hecho estos 4 años en la plataforma, como sabéis, empezamos parando desahucios, empezamos nuestra principal actividad era la desobediencia civil, desobedecer una orden judicial, defendiendo los derechos humanos y colocándonos en la puerta de nuestros vecinos que iban a ser desahuciados, defendiendo que esa casa no se quedara vacía y que a esas casas se le diera el fin para el que fue construida. Aparte de esto, que lo que hizo al fin y al cabo fue mediatizar el conflicto, que hasta entonces había estado silenciado y parecía algo marginal cuando en realidad se estaban dando cientos de miles de desahucios en este país, pues seguimos trabajando lo que eran las propuestas, ¿no? Las soluciones. Como comentaba Carlos, lo que hicimos fue unas propuestas de mínimo, no porque las defendiéramos, o sea, sí las defendíamos y las seguimos defendiendo, porque son de mínimo y son necesarias para paliar la situación de emergencia social que vivimos con el tema de la vivienda. Pero al fin y al cabo lo que pretendíamos con esto era poner encima de la mesa que ni unas soluciones de mínimos que garantizaban porque la familia quedara libre de la deuda después de perder la vivienda o que la familia tuviera derecho a un alquiler social, lo que sabíamos desde el principio era que no se iba a aprobar esa ILP. Con muchas firmas que se recogieran sabíamos que no se iba a aprobar, pero poníamos de manifiesto así que ni una medida de mínimo para paliar de forma inmediata la situación de emergencia social que estábamos viviendo era capaz este gobierno y el gobierno anterior, al que también se le pusieron encima de la mesa estas medidas de mínimo, eran capaces de adoptarlas, ya que están sometidos totalmente a los dictados de la banca y, como decía el compañero, pues ya empezaron a construir alternativas con la reforma de la Constitución. Necesitábamos 500.000 de firmas, recogimos 1,5 millones y aún así, pues ya visteis todos, ¿no? Más o menos sabéis el desenlace que ha tenido todo esto. Se ha aglutinado muchísimo, muchísimo apoyo social. Las encuestas lo que nos decían era que más del 90% de la población, más del 90% estaba a favor del contenido de la ILP, incluso estaba a favor de los escraches que fueron tan demonizados como sabemos, ¿no? Los escraches al fin y al cabo pues ponían de manifiesto lo que decía antes, la gran pérdida de democracia que estamos sufriendo secuestrada por el poder financiero, ¿no? Poníamos de manifiesto que las vías democráticas estaban totalmente agotadas, nos hacía falta 500.000 y recogimos 1,5 millones y que sin embargo nada de eso, nada de ese gran clamor social había sido escuchado en sede parlamentaria. Modificaron la ley, obligados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en marzo dicta una sentencia que dice que todos los desahucios que se han producido en este país son ilegales, ya que no se han respetado una garantía mínima para con los consumidores. Ya no hablamos de derechos humanos, la Unión Europea habla de derechos humanos en Cuba, ¿no? Pero aquí no. Ni para los consumidores, ni para el consumo necesario para mantener un sistema capitalista se habían garantizado los derechos y la garantía mínima. A raíz de esta sentencia que sale en marzo, el gobierno lo que utiliza un poco es el contexto para manipular y decir que lo que estaba era, bueno, admite a trámite de forma formal la ILP de la plataforma, pero aprueba una ley que nada tiene que ver, ni siquiera respeta la sentencia de la Unión Europea y bueno,
No quiero echar el rollo con lo de la ley esta que aprobaron en mayo, pero vamos, una vergüenza. Nosotros pedíamos, por ejemplo, la dación en pago con efecto retroactivo, que todas estas familias que han quedado en la exclusión social y financiera pudieran reiniciar su proyecto de vida, y de esto no habla. Lo único que hablaba el gobierno, si no lo sabéis, era que los procesos que estaban en los juzgados, ya en trámite, tuvieran un plazo de un mes que empezaba a contar desde que se publicaba en el BOE, documento que no tenemos la costumbre de leer los ciudadanos y las ciudadanas de este país, y que nacía ese plazo preclusivo, al fin y al cabo, con la única intención de que la inmensa mayoría de los casos que estaban en los juzgados, ejecutando esa hipoteca, pues quedaran fuera de esta posibilidad de parar la ejecución de la hipoteca para poder revisar la cantidad de cláusulas abusivas que contenía este contrato, ¿no? Si estábamos desamparados, todas las hipotecas contienen cláusulas abusivas. Empezamos porque se puede limitar la responsabilidad del préstamo solo a la casa. A nadie le dieron la opción de elegir. A todo el mundo lo que nos hicieron fue una responsabilidad universal. Es decir, que con todos nuestros bienes presentes y futuros respondiéramos ante lo que estábamos firmando con el banco en concreto, ¿no? Bueno, pasaron los scratches y ahora en lo que estamos, ya empezamos hace un par de años, pero bueno, es la vía por la que vamos a seguir luchando por el derecho a la vivienda, la vía de la desobediencia civil y la recuperación de los espacios. Estamos en un país con millones de viviendas vacías. En Andalucía se le está dando un fin social, me alegro, pero en el resto no. En Murcia tenemos urbanizaciones vacías y gente viviendo en la calle, ¿no? La obra social lo que pretende es la recuperación de esos espacios para darle el fin, para que fueran construidas estas viviendas. En Cataluña es donde está más avanzado, se han recuperado incluso edificios enteros, y que lo que han hecho ha sido forzar la negociación de alquileres sociales para esas familias que ya estaban recuperando esos espacios un poco. Y bueno, lo que al final la gente no quiere solo un techo, la gente también lo que quiere es una seguridad. Por eso el tema del alquiler social, quiere un título que le asegure poder vivir con cierta tranquilidad en un espacio. Bueno, ya voy terminando. El derecho a la vivienda nos lleva muchísimo trabajo, pero el politizar a la gente, empoderar, crear estos espacios de empoderamiento, al fin y al cabo lo que le hace es ser consciente de la contradicción que hay y de las luchas que tienen que llevar a cabo si no quieren que esta estafa acabe con nosotros. Estamos extendiendo la lucha, bueno, mostramos nuestra solidaridad con la gente de la Corral a la Utopía de Sevilla, estamos participando, ya no como plataforma, pero sí la gente que lleva una trayectoria en la plataforma, en contra del recorte en servicios públicos. Estamos intentando crear espacios muy parecidos de empoderamiento y de lucha colectiva con el tema de lo que comentaba Ismael, el tema de la exclusión de la asistencia sanitaria, o con el tema del corte de suministros básicos, el corte de luz y de agua que muchas veces están llevando a cabo en Murcia, por ejemplo, empresas que tienen la mayoría de su capital es de participación pública. También, bueno, yo quería poner un vídeo, pero luego si queréis lo buscáis, está colgado de la plataforma de Murcia, el piquete que montó en la huelga general del 14 de noviembre, impresionante, un piquete que consiguió aglutinar a muchísima gente, que consiguió confluir con la lucha de los estudiantes y que, aunque esté un poco feo decirlo, consiguió que prácticamente pues, los piquetes de comisiones obreras, de UGT, los piquetes de los sindicatos, pues no tuvieran no llegaran a mucho, ¿no? Quizás porque no lo habían trabajado, pero al final se acabaron sumando al propio piquete de la plataforma, que iba pues cerrando bancos y demás. Si queréis lo buscáis, porque fue un día de una lucha muy emocionante y que acabó como acaban las cosas en este país ya desde hace demasiado tiempo, con la represión. Cuando no hay argumentos políticos para luchar contra este contrapoder que estamos formando, lo que utilizan es la represión. A un compañero de la plataforma, bueno, luego lo veréis si queréis, a un compañero de la plataforma acabaron dándole una paliza bestial, destrozándole la cara, y al fin y al cabo lo que él sufrió la represión del piquete tan hermoso que habíamos formado esa mañana, que había incluso conseguido hacer frente a las barreras policiales pues, después de una carga bastante gorda y demás. Fue un compañero quien lo sufrió, pero bueno, como siempre decimos, si nos tocan a uno, pues nos tocan a todos.
Bueno, yo termino ya. Lo único que quiero resaltar, la lucha de la plataforma, ya no solo por el derecho a la vivienda, que es fundamental, sino por el proceso que está viviendo de creación de poder popular y de interiorización de las familias de algo muy importante, y es que luchando sí se puede.